para que nosotros le inhalemos, para que nosotros le experimentemos. Espero que veamos más con respecto al Espíritu esta mañana. Ahora nosotros venimos a la lección número 2. Leamos el título juntos, por favor. El Espíritu, todo inclusivo y compuesto, todo inclusivo. Hoy queremos enfocarnos y también en las próximas lecciones en el Espíritu Divino. La Biblia nos muestra que hay dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino. Para que el propósito de Dios sea cumplido, es un asunto de los dos espíritus. Esta es la clave para que el propósito de Dios sea cumplido, para que nosotros podamos recibir su impartición. Él debe ser el espíritu y nosotros debemos tener un espíritu y tenemos que ejercitar nuestro espíritu para recibir la impartición de Dios. Así es como el propósito de Dios se realiza. En estas próximas lecciones queremos pasar todo nuestro tiempo para considerar qué es el Espíritu Divino. Cantamos el himno, oh, Él es el Espíritu maravilloso, admirable, Espíritu de vida, el Espíritu de realidad. La Biblia nos muestra muchos aspectos con respecto al Espíritu. Queremos ayudarles, jóvenes, a conocer y experimentar todo lo que es el Espíritu. ¿Está bien? Venimos a la primera lección. Me gustaría que los hermanos compartan con ustedes, si pueden, Génesis 1:2. Tenemos ese versículo. Este es un buen versículo para ver que al principio de la Biblia dice que el Espíritu de Dios. Gracias, hermanos. Vean este versículo. Dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Había ocurrido un juicio, pero el Espíritu de Dios es la manera en la que Dios viene. En la segunda parte de Génesis 1:2, aquí dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Había tinieblas y había muerte. Pero la manera de Dios es venir como el Espíritu. Gracias, hermanos. La manera de Dios es venir como el Espíritu. El Espíritu viene. ¿Usted alguna vez se ha sentido oscuro? ¿Alguna vez se ha sentido deprimido, en muerte? Bueno, aquí está la respuesta. El Espíritu, necesitan el Espíritu. Yo necesito el Espíritu. Cuando el Espíritu viene, el Espíritu trae vida y luz. El Espíritu es Dios quien nos alcanza, que viene a nosotros para operar y traernos fuera de la muerte y las tinieblas a la vida y a la luz. Yo espero que se acuerden de este versículo. El Espíritu de Dios, al principio de la Biblia, allí está el Espíritu de Dios. Al final de la Biblia, en el último capítulo de Apocalipsis, dice el Espíritu y la novia. El Espíritu y la novia. Así que toda la obra de Dios, a través de toda la Biblia, a través de toda la historia humana, es el Espíritu de Dios estaba allí al principio y posteriormente el Espíritu pasa por un proceso y la revelación del Espíritu es progresiva. Él no es el Espíritu de Dios al final de la Biblia, él es el Espíritu, el Espíritu. Queremos ver qué ha pasado del principio al final de la Biblia para producir este maravilloso espíritu. ¿Está bien? Si vemos el número romano 1, por favor lea el número romano 1. El espíritu, el Dios triuno, todo inclusivo y procesado. Cuando todos los aspectos y los elementos del Dios triuno se juntan, tenemos una totalidad, un resultado. Esto se conoce como el Espíritu, el Espíritu.
Oh, espero que ustedes recuerden esta palabra, todo inclusivo, todo inclusivo. Esto quiere decir que el Espíritu lo incluye todo, todo lo que Dios es, está en el Espíritu. Y todo aquello por lo cual Cristo pasó, todos los pasos de su proceso han sido añadidos al Espíritu. Y ahora el Espíritu es todo inclusivo, procesado. Significa que Dios ha pasado por algunos pasos. ¿Usted conoce algunos de estos pasos? ¿Se acuerda? Creo que hablamos de algunos de estos pasos el año pasado. Yo recuerdo que hablamos algunos de estos pasos. ¿Se acuerda? La encarnación o el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Todos estos pasos por los cuales Cristo pasó, estos pasos han sido incluidos en el Espíritu. Así que este Espíritu ahora es todo inclusivo, todo inclusivo. Y nosotros podemos experimentar todo lo que Cristo es cuando experimentamos al Espíritu. Cuando recibimos al Espíritu, obtenemos todos los procesos por los cuales Cristo pasó. Esto es muy maravilloso, muy maravilloso. La letra A dice, necesitamos ver la progresión en la Biblia del Espíritu. En el principio tenemos al Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento también vemos al Espíritu de Jehová. Cuando Dios viene a tener una relación con el hombre, Él es el Espíritu de Jehová. Luego en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús iba a nacer en Mateo 1 y Lucas 1, habla del Espíritu Santo. Para que Dios viniera al hombre, el hombre es caído, el hombre es común. Dios necesitaba venir como el Espíritu Santo para concebir en María al Santo Jesús, al Dios hombre. Él fue concebido del Espíritu Santo. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Y luego es muy interesante que en Juan, y los hermanos pueden compartir este versículo con ustedes. Juan 7:39 es muy interesante. Muchas personas han sido confundidos con este versículo. Aquí, los hermanos pueden mostrarnos este versículo. Muy interesante. Habla de cómo el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dijo esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y dice esto, pues aún no había el Espíritu. ¿Qué es esto? Pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es un versículo inclusive algo extraño. Hermano Daniel, usted nos acaba de decir que allí estaba el Espíritu de Dios en Génesis 1, que el Espíritu Santo estaba allí cuando Jesús nació. Y ahora usted dice que el Espíritu aún no había. Bueno, esto se refiere al Espíritu consumado. Este es el Espíritu al que nos referimos. Este Espíritu aún no había. El Espíritu de Dios, sí, allí estaba. El Espíritu de Jehová también estaba allí. El Espíritu Santo también estaba allí, pero el Espíritu, aún no había el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había terminado el proceso. Todavía había más ingredientes, más riquezas que se necesitaban ser incluidas, añadidas al Espíritu. Fue solo cuando Jesús pasó por la muerte y la resurrección que Él llegó a ser el Espíritu, el Espíritu. Pero en este tiempo, el Espíritu aún no había porque Jesús no había sido aún glorificado. En la muerte y la resurrección, Jesús fue glorificado. Y ahora el Espíritu ahora el Espíritu es. Pero para ese entonces el Espíritu
aún no había el Espíritu, pero hoy tenemos este Espíritu todo inclusivo y maravilloso. Espero que se recuerden este versículo. Muchos cristianos no entienden qué significa esto, pero ahora ustedes entienden que el Señor necesitaba terminar todos los procesos para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo. Y me gustaría usar esta otra palabra. En el título de esta lección aparece la palabra compuesto. Queremos ver en el libro de Éxodo que este espíritu en realidad es un espíritu compuesto, es la mezcla de muchos ingredientes maravillosos. Vengamos al número romano 2. Número romano 1 vemos que el espíritu es todo inclusivo. Aquí en el 2 vemos que el espíritu es compuesto. Y les animo a que veamos estos versículos en Éxodo capítulo 30, o esta porción maravillosa, habla de el ungüento compuesto. En el Antiguo Testamento tenemos este ungüento especial para ungir todos los muebles del tabernáculo y también para ungir a los sacerdotes. Todo en la casa de Dios necesita este ungüento santo. Esto quiere decir que en la iglesia es el tabernáculo de Dios, la morada de Dios. En la iglesia todos necesitamos este espíritu, este maravilloso espíritu compuesto para ungirnos y para ungir todo lo que hacemos. Sin el espíritu no podemos estar en la iglesia. La iglesia son personas que están llenas del espíritu por dentro, que están llenas del espíritu por fuera. Esta es la iglesia. Necesitamos este espíritu, necesitamos más del espíritu. Lean por favor el número romano 2. Éxodos 30 nos muestra una ilustración maravillosa que significa el espíritu todo inclusivo. El ungüento santo es un tipo, un símbolo del espíritu compuesto, del espíritu compuesto. Queremos ver cuáles son estos ingredientes que han sido añadidos al espíritu y lo vemos en número romano 3. El significado de todos los ingredientes. Veamos qué hay en este espíritu. La letra A. El primer ingrediente es el aceite de oliva. El aceite de oliva es la base de este ungüento. El aceite de oliva significa el Espíritu de Dios. Fue lo que mencionamos en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios. Mediante la presión de la muerte de Cristo, ahora puede fluir el Espíritu. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor iba a morir en la cruz. Antes de eso, Él fue a un jardín y allí Él oró, oh Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Ese jardín se llama Getsemaní. Y el nombre Getsemaní tiene un significado muy especial. Significa prensa de aceite, prensa de aceite. El Señor Jesús, Él era un hombre que estaba lleno del Espíritu por dentro y cuando Él fue bautizado, el Espíritu vino a residir sobre Él como una paloma. Él era un hombre lleno del Espíritu, pero cuando Él fue a la cruz, ¿qué pasó? Él fue presionado, fue metido en esta prensa. ¿Para qué? Para que el Espíritu fuera producido. ¿No es esto maravilloso? Debemos decir, gracias Señor, gracias por ir a la cruz, gracias por morir por mí, para que el Espíritu pudiera fluir. Él fue presionado en el jardín para que el Espíritu pueda fluir y alcanzarnos. Oh, esto es maravilloso. La base de este ungüento es el aceite de oliva. El Espíritu de Dios es el aceite. Número 2, en la letra B, ¿qué tenemos? Oh, mirra,
que fluye, que huele dulce, pero sabe amarga. Esto significa la preciosa muerte de Cristo. La mirra fluyente fue añadida al aceite, fueron mezcladas. Tienes al Espíritu de Dios y ahora tenemos la preciosa muerte, la muerte dulce de Cristo. La muerte de Cristo es muy dulce. Cuando nosotros experimentamos su muerte, debe haber dulzura, debe haber dulzura y fragancia con nosotros. Quizás usted tiene un problema con su temperamento, con su enojo. Usted se enoja tanto con su hermana, con su hermano. ¿Qué es esto? Esta es la carne, esta es nuestra carne caída. Oh, lo que necesitamos es la muerte de Cristo. Necesitamos la mirra. Esta muerte va a crucificar nuestro temperamento. Todas esas cosas negativas dentro de nosotros deben ser crucificadas por la muerte de Cristo. Pero la muerte está en el Espíritu. Cuando nosotros contactamos, tocamos al Espíritu, la muerte viene. No necesitamos crucificarnos a nosotros mismos. La cruz no es un sufrimiento. La cruz de Cristo nos crucifica, nos termina todas las cosas negativas. Nosotros no queremos perder nuestro temperamento. No queremos estar siempre criticando y argumentando y peleando con las personas. Bueno, recibimos este espíritu y recibimos la muerte. Y esa muerte hace que estemos silencio. No digas nada, no argumentes, no pelees, simplemente di amén. Diga gracias. Esta es la muerte de Cristo. Podemos experimentarla. Oh, queridos hermanos y hermanas, esta escuela de la verdad, estamos hablando y ustedes están entrando a los bosquejos, pero están en sus hogares para que el Señor les dé las experiencias de todas estas palabras que están recibiendo de una inmediatamente. No puedes, usted no debe esperar a irse a su casa el fin de semana. Hoy mismo usted puede experimentar la mirra. Si usted toca el Espíritu, la mirra va a venir y esta mirra es la muerte de Cristo para terminar todas las cosas negativas dentro de nosotros. En la letra C vemos que también tenemos la canela fragante, que significa la dulzura y la efectividad de la muerte de Cristo. La canela la usaban en el pasado para estimular su corazón. La gente usaba la canela para esto. A veces nuestro corazón, nuestro amor por el Señor no es tan fuerte, no es tan caliente. Necesitamos algo de canela. La canela está en este ungüento compuesto. Esta canela va a estimular nuestro corazón. Oh, Señor, te amo, Señor. Vuelvo mi corazón a ti. Señor, gracias, gracias por la escuela de la verdad. Señor, solo quiero disfrutarte más que nunca antes. Así que en este espíritu nosotros añadimos la canela. La canela es añadida para disfrutar la dulzura y la efectividad de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es tan efectiva para aniquilar todas las cosas negativas, todas estas cosas dentro de nosotros. Quizás tengamos pensamientos negativos o algunos pensamientos. Esta muerte va a matar estos pensamientos negativos. Necesitamos la muerte de Cristo que sea aplicada a nuestro ser para que, y todo esto está en el Espíritu maravilloso. Ahora, ¿qué más? Tenemos el aceite de oliva, ponemos la mirra, luego ponemos la canela. Ahora continuamos en la letra D. Leamos la letra D. Cálamo. Es una caña que crece en un pantano, un lugar pantanoso, el cálamo. Por lo tanto, significa la resurrección preciosa de Cristo. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado, deprimido? Creo que muchos de nosotros en esta pandemia, estamos aquí adentro de la casa, no podemos salir a ver a nuestros amigos, ir a la escuela. Muchas limitaciones, ¿cierto? Limitaciones, pero ¿saben?
Cristo es esta caña que crece en un pantano. Cristo es la vida de resurrección. Nada puede retenerlo. Mis hermanos y hermanas, en su espíritu hay alguien que se está levantando, que se levanta, fortaleciéndolos, animándolos a que continúen. No ponga sus ojos en el pasado. Olvídese de todas las cosas del pasado. El Señor nos ha dado un nuevo año, 2021, para correr en pos de Él, para ganarlo. Avancemos, queridos hermanos y hermanas. Así que esta caña de cálamo se levanta, el Señor se levanta dentro de nosotros para fortalecernos, para animarnos a continuar con Él. Esto también está en el Espíritu. Amén. Oh, qué espíritu maravilloso. Y finalmente, en la letra E, acacia. La acacia era usada como un repelente para alejar a los insectos y a las serpientes. Acacia significa el poder y la efectividad de la resurrección de Cristo. Así que en este espíritu también hay un poder repelente, no solamente un poder que se levanta en resurrección, sino también un poder repelente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Oh, Satanás, debemos decirle a Satanás, aléjate, Satanás, aléjate, déjame solo. Necesitamos rechazar cualquier pensamiento que Satanás ponga en nuestra mente de depresión, desánimo. Oh, no eres bueno. Oh, no debes estar en la reunión. Oh, no debes estar en la iglesia. No, Satanás, eres un mentiroso. Yo estoy en la iglesia. Yo amo al Señor. Tenemos que vencer al acusador por medio de la sangre del Cordero, pero también por la palabra de nuestro testimonio. Tenemos a Cristo como la vida de resurrección y el poder de resurrección que repele estas cosas negativas. Y esto está en el Espíritu. En el Espíritu. Ven, hermanos y hermanas, todos los ingredientes que han sido añadidos al Espíritu para producir un espíritu compuesto, un espíritu compuesto. Y yo me preguntaba que quizás ustedes pueden relacionarse a este ejemplo. ¿Han hecho alguna vez un smoothie, una bebida? Y en este smoothie usted pone quizás mango, oh, a mí me encanta el mango. Y luego pone un poquito de ¿qué? Oh, frutilla, frutilla. Y además de la frutilla y el mango, usted pone un poquito de piña. Oh, sí, piña. Usted la pone allí. Y luego se pone un poquito de jugo de naranja. Oh, y ahí todo está ahí junto y lo va a mezclar ahí en la licuadora. Esto fue lo que ocurrió con el espíritu. Fue compuesto, fue mezclado. Y luego, después de que usted mezcla todos estos jugos y las frutas, usted toma esta bebida y cuando la toma, usted recibe todo. Todo está en esa bebida, ¿cierto? Esa pequeña bebida. Tiene el mango, tiene la piña, tiene la frutilla, tiene el jugo de naranja, todo en una bebida. Oh, hermanos y hermanas, esto es el espíritu que tenemos. El espíritu ahora es un espíritu compuesto. Todo lo que necesitamos está en el espíritu. Y me gustaría impresionarlos finalmente con algunos números. ¿A usted le gustan los números? Muy interesante lo siguiente. En este espíritu compuesto tenemos el número 1. El aceite de oliva era un hin de aceite de oliva. 1 significa Dios. Dios está en el espíritu. En este ungüento compuesto también tenemos el número 3, porque tenemos los ciclos de mirra, 500 ciclos de mirra y 250 ciclos de cálamo y de canela. Cada uno, 250, eso nos da 500 y después 500 ciclos de esto último, acacia.
Así que tenemos 3 unidades de 500 ciclos. El 3 se refiere al Dios triuno. ¡Wow! Tenemos a Dios, tenemos al Dios triuno y tenemos el número 4 porque había 4 especies. 4 representa a la humanidad, a la criatura. El hombre es la criatura más elevada que Dios creó. En este espíritu tenemos inclusive la humanidad, oh hermanos y hermanas, la humanidad de Jesús, la obediencia que Jesús tuvo hacia sus padres. El Señor como un muchacho, un adolescente, sus padres vinieron y le dijeron, ¿dónde has estado? Hemos estado buscándote. Y dice que Jesús se sujetó a sus padres, les obedeció. Si no tienes obediencia en ustedes, ¿saben qué es lo que tienen que decir? Señor Jesús, necesito más del Espíritu. Y en este Espíritu tenemos la humanidad apropiada, la obediencia apropiada para obedecer, para honrar a nuestros padres. Todo esto está en el Espíritu. Y finalmente el número 5. Oh, tengo que decirle el número 5. Tenemos un hin de aceite de oliva y 4 especias. Estos nos suman 5. 5 significa la habilidad de llevar responsabilidad. Todos nosotros, a medida que crecemos, tenemos que llevar responsabilidad. Esta es nuestra necesidad, los servidores. Quizás este es su primera vez sirviendo en un grupo. Oh, no sé qué hacer. Bueno, ¿saben qué? En el espíritu tenemos el número 5. Sí, tenemos el número 5, la habilidad de llevar responsabilidad. Cuanto más usted disfrute el espíritu, el Señor le va a suplir para llevar responsabilidad. A medida que crecen jóvenes, usted va a poder hacer más en su casa, más tareas, más trabajo en la escuela, más responsabilidades. Esta habilidad de llevar responsabilidad está en el Espíritu. Todo lo que usted necesita es recibir el Espíritu, disfrutar el Espíritu. Este Espíritu es todo inclusivo y este Espíritu ha sido compuesto. El último versículo que los hermanos van a compartir con nosotros está en Filipenses 1:9. Esto está en el número romano 5, que habla del Espíritu de Jesucristo. En Filipenses 1:19, en este versículo nos dice que Pablo estaba en la cárcel. ¿Usted alguna vez ha sido puesto en la prisión? Quizás estos días se siente que usted está en la cárcel o en la prisión, pero mire lo que dice aquí, porque sé que esto se volverá en nuestra salvación. Inclusive en la prisión podemos experimentar la salvación. Aquí dice que por vuestra petición, los santos han estado orando por nosotros muchísimo, que todos disfrutemos al Espíritu esta semana. Vuestra petición. Y miren, escuchen, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta es nuestra salvación, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos un espíritu abundante, no tenemos poquito, tenemos un espíritu abundante del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo, este es el Espíritu compuesto. Jesús, Él era el hombre. Cristo, Él es el que está en resurrección. Todo lo que necesitamos, la humanidad, la crucifixión, la resurrección, todos estos ingredientes ahora están en el Espíritu. Y todo esto es para que nosotros los experimentemos y también para ser salvos de todas las situaciones. No quiere decir que el Señor le va a alejar de esa situación, no. Quiere decir que el Señor va a estar con usted ahí en su situación. Él va a venir a estar con usted, Él le va a ungir, Él le va a suplir, Él le va a fortalecer. Gracias, hermanos, por este versículo. Espero que recuerden este versículo. Tenemos un abundante suministro del Espíritu de Jesucristo.
Este espíritu está dentro de nosotros. Este espíritu nos está ungiendo día tras día. Oro que ustedes experimenten este espíritu todo inclusivo y compuesto el día de hoy. Amén. Que el Señor les bendiga y ahora los hermanos nos van a guiar a la siguiente sesión. Gracias, Señor. Amén.